Un ciclo de Carnot, cuyo rendimiento es 0,7, se inicia con una expansión a partir de 10 moles de un gas ideal monoatómico que ocupan 82 litros a 10 atmósferas. Calcule la temperatura de ambos focos, esquematice en un diagrama P versus B una posible evolución para otra máquina térmica que opera entre los mismos focos y tiene un rendimiento menor. Por lo que me comentaron hace un momento, me imagino que eso debe ser general, la mayoría pudo realizar bien el ítem A, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Hacemos, para poder hacer, vamos a hacerlo igual el ítem A, pero para poder después encarar el ítem B, hacemos una especie de repaso. Primero, el concepto de máquina térmica, que es lo que nos pide en el ítem B. Acá está simbolizada, están simbolizadas dos máquinas térmicas, pero en términos generales, ¿qué es una máquina térmica? Es un sistema termodinámico que tiene algunas características. Funciona cíclicamente, o sea, arranca en un estado, hará una X cantidad de etapas y vuelve a ese estado inicial y puede retomar ese ciclo y hacerlo muchas veces. Al ciclar o al producirse el ciclo global, hay resultantes en términos de trabajo y en términos de calor. ¿Qué características tiene una máquina térmica? Que hace trabajo sobre el medio ambiente, o sea, la resultante del ciclo tiene que ser un trabajo positivo. Se siente ruido, ¿pueden apagar los micrófonos? Después si hacen preguntas ahí lo activan. Entonces, la resultante tiene que ser un trabajo que tiene que ser positivo porque tiene que ser un trabajo que esa máquina hace sobre el medio ambiente. Y analizándolo también, hay otras dos características. Durante el ciclo, la máquina tiene que tomar calor de un foco térmico caliente y esto impone una restricción. Es decir, tiene que haber de por medio un proceso donde el medio ambiente le entrega calor al sistema, pero ese medio ambiente no cambia en su temperatura. Tiene que ser un foco térmico. Foco térmico, lo habíamos visto el concepto, pero es un reservorio suficientemente grande como para que, aún entregando calor al sistema, su temperatura permanece invariable. En este caso, en la TC porque es temperatura caliente. Y durante ese proceso, y eso es una observación que está plasmada en el segundo principio de la termodinámica, siempre hay una pérdida de calor, una entrega de calor a un foco térmico, pero que está a menor temperatura que el TC. Se pueden construir máquinas térmicas, es decir, se pueden pensar en sistemas cíclicos que cumplen con estos requisitos diversos. Infinidad de sistemas pueden hacer esto que acabo de decir, o sea que puedo tener infinidad de máquinas térmicas. Lo que sí se observó es que si ese ciclo, o sea, esa evolución cíclica que involucra la máquina térmica, si ese ciclo es totalmente reversible, decimos que nuestra máquina térmica es reversible. Cuando al menos una etapa de ese ciclo, al menos una, no es reversible, tenemos una máquina térmica, diríamos, común y corriente o irreversible. Y el teorema de Carnot nos dice que si yo tengo posibilidad de construir diferentes máquinas térmicas que funcionen entre los mismos focos, la máquina térmica que va a tener el mayor rendimiento posible es la máquina, puntos suspensivos. ¿Cuál es la que da la que haga el ciclo totalmente de forma reversible? Esa máquina que tiene capacidad de hacer el ciclo totalmente reversible no es cualquiera, es la máquina de Carnot. Y esa recorre el ciclo de Carnot que lo vamos a repasar acá. Esperen. Se trabó la máquina. Ahí está. Acá, se cerró el PowerPoint. Bueno, sabrán esperar.
Ahí estamos. ¿Lo ven otra vez? Sí, sí. Bueno, este es el ciclo de Carnot. Por favor, una consideración. Estos puntitos es para simbolizar que el ciclo de Carnot, en definitiva, está rodeado, tiene como límites isotermas, y estas de puntitos, para diferenciar de las isotermas, son adiabáticas. Pero en realidad es un ciclo reversible. ¿Cómo se inicia el ciclo? Que es lo que dice acá el problema. Bueno, en un punto 1, y lo primero que hace el sistema es una expansión reversible isotérmica. ¿Está? Para recordar, para que yo pueda hacer eso, el sistema, ¿qué características tiene que tener en cuanto a paredes? ¿Cómo tienen que ser las paredes del sistema? Para que diatérmicas. Tienen que ser diatérmicas. Y está enfrentado ese sistema con este foco, ¿está? Y como está haciendo un trabajo, porque se está expandiendo, puede ser un cilindro rodeado de paredes diatérmicas, se está expandiendo el gas del interior, en este caso dice que son 10 moles de un gas monoatómico ideal. Al hacer esta expansión está haciendo un trabajo. ¿Cuánto vale el delta E de este pedacito? 0. 0, por lo tanto el calor... 0 porque es isotérmica. 0 porque es isotérmica. Calor va a ser igual a trabajo. Y trabajo es positivo. O sea que el calor de esta etapa, ¿cómo es? Positivo. ¿Y qué significa, utilizando la convención de signos, que el calor sea positivo? ¿Desde dónde a dónde fluye el calor en esta etapa? El medio ambiente al sistema. O sea que en esta etapa el sistema está absorbiendo calor. ¿Está? Desde un foco caliente. Cumple con... Y esto se hace reversible. O sea, primera etapa reversible. Luego, ¿qué se hace? Al sistema se lo rodea de una camisa diabática, pero sigue ocurriendo una expansión reversible. Entonces, como no puede, al tener ahora la camisa diabática, tomar calor del medio ambiente, ese trabajo que sigue haciendo, ¿está? Porque desde el punto 2 al punto 3 sigue habiendo expansión, ese trabajo es un trabajo positivo, delta E va a ser menos el trabajo, va a haber un descenso en la temperatura. Y en esta etapa no hay intercambio de calor. La expansión también la hago de forma reversible. Que eso, tanto la expansión 1-2 como la 2-3, ¿cómo les parece que harían la expansión? ¿Qué ponen sobre el émbolo para poder hacer expansiones reversibles? Una montaña de arena. Una montaña de arena o micropesas y van retirando de a uno las micropesas o los granitos de arena. La diferencia entre la 1-2 y la 2-3 es que la 2-3 tengo al sistema rodeado de una camisa diabática. En ambas se hace trabajo, ¿está? Un trabajo de expansión. Me faltó decirles algo, reversible, porque eso de la montaña de arena asegura que sea cuasi estático. Y además el émbolo, ¿cómo tiene que estar? Para que... Sin rozamiento. Sin rozamiento. Muy bien, vienen estudiando de 10. Bueno, llegamos al punto 3. ¿Cómo sigue el ciclo de Carnot? O el de esta máquina térmica reversible. Bueno, acá se quita otra vez la camisa diabática y el sistema se lo coloca inmerso en este foco, el foco de la temperatura fría. Ahora, en vez de ir restando granitos de arena, lo que uno va a hacer es sumar granitos de arena, el sistema se empieza a comprimir, el trabajo de la etapa 3-4, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, está haciendo el trabajo el medio ambiente sobre el sistema. El delta E, ¿cómo es de esta etapa? 0. Por lo tanto, calor igual a trabajo. Trabajo dijimos negativo, por lo tanto, en esta etapa el calor es negativo. Quiere decir que en esta etapa, ¿qué está pasando? El sistema libera calor. El sistema les da calor al medio ambiente. ¿A quién? Al reservorio o al foco frío. ¿Y cómo se termina de cerrar el ciclo? Rodeando al sistema que está en el punto 4 de una camisa diabática. Y también si uno sigue agregando granitos de arena
de modo tal que hace una compresión adiabática reversible. El trabajo de la etapa 2,3 y el trabajo de la etapa 1,4 son de igual magnitud y signo contrario. ¿Por qué? Porque al ser expansiones y compresiones adiabáticas, el calor vale 0 y en ambas el trabajo es igual a el delta E, que es el mismo porque los saltos térmicos son los mismos. Los delta E tienen igual magnitud y signo contrario. Entonces lo mismo pasa para el trabajo. Con lo cual, uno, para calcular el trabajo total del ciclo, tendría que calcular el trabajo 1,2 y restarle o sumarle algebraicamente el trabajo 3,4. Este es un ciclo reversible. Esta es la máquina de Carnot y lo que nos dice el problema, y ahora pasamos acá al anotadorcito, lo que nos dice básicamente el problema es que esta máquina térmica tiene un rendimiento de 0,7. ¿Está? Y nos da otro dato, porque ¿qué nos dice de la situación 1? Nos dan algunos datos de la situación 1. 10 moles, la presión. 10 atmósferas. Nos da la presión, o sea, la P interna, que es 10 atmósferas. 10 atmósferas. Nos da el número de moles, que es 10 moles. 10 moles. Y nos dan otro dato más. El volumen y que tiene paredes diatérmicas el recipiente. Claro, o sea que estamos en esta etapa. ¿Está? Porque es donde se inicia el ciclo de Carnot. Y el volumen, dice, si mal no recuerdo, que eran 82 litros. Bueno, ¿para qué es útil esta información? ¿Para sacar qué dato? La temperatura. La temperatura con la ecuación general de estado y nos queda que la T inicial, ¿cuánto vale? 1000 Kelvin. 1000 Kelvin. 1000 Kelvin. ¿Qué es? Como es el inicio del ciclo, ¿esta qué T será? La T del foco caliente. La T del foco caliente. Este sería el dato. Bueno, ¿y por qué es útil esta información? Porque nos están dando el rendimiento. Entonces, primero, ¿cuál es el concepto general de rendimiento que es válido para todas las máquinas térmicas? ¿Cuál es la definición de rendimiento? 1 más Q cedido sobre Q absorbido. En realidad la definición arranca de acá. Es el cociente entre el trabajo neto que hace el ciclo, que hace el sistema al recorrer un ciclo, dividido el calor que absorbe. ¿Desde dónde? Del foco caliente, el calor que absorbe el sistema al recorrer ese mismo ciclo. Luego, la expresión que vos dijiste es totalmente válida. ¿Por qué? Porque al ser ciclo, delta E es 0, calor igual a trabajo. Entonces, este trabajo es, como solo hay una etapa donde se absorbe calor, que es la primera isotérmica amarilla, y la otra, que es la azul, esto coincide con el trabajo, por eso lo puedo reemplazar. Y acá sí surge lo que vos dijiste. Si yo distribuyo este denominador, ¿cómo les va a quedar? 1 más Q cedido sobre Q absorbido. Q cedido sobre Q absorbido. Esta es la definición de eficiencia o rendimiento de máquina térmica, aplica a todas las máquinas térmicas, a todas. Pero en las reversibles, máquinas térmicas reversibles exclusivamente, es válida otra expresión, que la dedujimos en teoría. ¿Y a qué es igual en ese caso? En una máquina reversible. Menos Claro. sobre TC. En una máquina térmica reversible, como la que vimos recién, que es la de Carnot, se demuestra que más allá del gas que contenga el recipiente, independientemente de los materiales con que lo construí, siempre la eficiencia o rendimiento es función exclusiva de las temperaturas de los focos entre los cuales funciona esa máquina. Esto y esto no es válido para todas, es
solo válida para la máquina térmica reversible, que es la máquina de Carnot. En este problema, ¿qué dato nos acaban de dar? El TC, que es 1000 Kelvin. Tenemos el dato, puedo repetirlo acá, del rendimiento de esta máquina de Carnot, que es 0,7, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué hacemos? Esto lo pasamos sumando, TF sobre TC, bueno, ya lo tenemos, que es 1000. ¿A qué va a ser igual? A 1 menos 0,7, o sea, 0,3. Con lo cual, la T del foco frío, ¿a qué nos va a quedar igual? Tengo que pasar esto, multiplicar. 300 Kelvin. Claro, nos queda 300 Kelvin. Que era la parte A, que me imagino que nadie tuvo dificultad. O sea, acá tendré que poner 1000 y acá tengo que poner 300 Kelvin. Y para hacer bien el dibujo, yo se los voy a hacer acá en el papel también. Entonces, yo tengo este punto, tengo este punto, y este punto acá. 1, 2, 3 y 4. Vamos a agrandárselo. Este es mi ciclo de Carnot. Si esto funcionó así, todo con línea continua, esto es una máquina térmica reversible. Apliqué esto y esta es la que puede obtener el mayor rendimiento dentro de toda la gran variedad de máquinas térmicas que pueden funcionar entre 1000 y 300 Kelvin. ¿Eso se entendió? Sí, profe. La parte B, Sí. ¿qué nos dice? Que tenemos que dibujar o diagramar en un PB, ¿qué cosa? El ciclo que seguiría o la evolución que seguiría, ¿qué Si cosa? tuviera menor rendimiento, Una pero máquina manteniendo los térmica. focos. Claro, debo entender una máquina térmica que funcione entre estos mismos focos, pero que no sea reversible. O sea, ¿y por qué tengo que entender que no sea reversible? ¿Por qué hago esa interpretación? ¿Qué les parece? Porque la reversible va a tener el máximo rendimiento. Claro, porque si yo pienso en otra, primero que no hay otra reversible que pueda funcionar de distinta manera. La de Carnot es la única que puede funcionar de esta manera. Pero por otro lado, me está diciendo que el rendimiento de esa otra tiene que ser menor que este. Y la única opción para tener una máquina térmica con rendimiento menor es que esa otra tenga al menos ¿qué cosa? Una de las etapas irreversibles. Alguna de las etapas irreversibles. Entonces, en realidad ya tendríamos la parte B, porque ¿cómo se imaginan? Y, por ejemplo, esta primera expansión, si en vez de hacerla contra la montaña de arena, la sigo haciendo recipiente metálico, ¿está? Porque es isotérmica y porque en esta etapa es donde se va a absorber calor. Esa la mantengo. Pero en vez de hacerla así como agregando granitos de arena, sacando granitos de arena, porque es una expansión, lo que puedo llegar a hacer es decir, bueno, yo tenía, en vez de una montaña de arena, algunas pesas. De golpe saco alguna de esas pesas, ¿sí? Si hago eso, esta evolución, ¿cómo va a ser? Así. Irreversible. Ya va a ser, al no ser la cuasiestática, no va a ser reversible. ¿Qué proceso será este que está acá? ¿Cómo lo llamaré? Si lo hago como les acabo de decir, metiendo pesas y sacando de golpe una pesa. Una expansión contra presión externa constante. Exacto, este podría ser una etapa. ¿Está? Y basta con que yo una sola etapa de todo el ciclo ya la haga irreversible para que el rendimiento no siga siendo 0,7.
ahora lo vamos a hacer con números, porque si no, dicho esto, como que uno le da como duda, ¿no es cierto? Ustedes no me creen mucho que al hacer esto yo le cambie el rendimiento. Entonces yo se los voy a mostrar que realmente es así. Pero antes de eso, les hago una pregunta. Si yo acá pongo crucecitas y no aclaro cómo hice el proceso, que ustedes me lo dijeron perfecto, expansión isotérmica, el gas ideal contra P externa constante. Alguno ahí que no vio nada anotado viene y dice, ah, una expansión contra el vacío hago. Tendría también crucecitas. ¿Podría yo hacer acá una expansión contra el vacío? ¿Cuál problema tendría? Que es adiabática. Exacto. ¿Cuánto sería el calor? Claro, el calor es Sería cero. Sería cero. Entonces fíjense que ya no tengo la máquina de térmica. Porque si yo hago una expansión contra el vacío en esta etapa, el ciclo es factible, ¿eh? Yo podría hacer acá una... Pero ese ciclo no estaría, o el sistema que ejecuta ese ciclo ya no es máquina térmica. Porque si yo acá hago una expansión contra el vacío, fíjense que, no, y esta sigue siendo adiabática reversible, esta compresión adiabática y esta una compresión isotérmica, ese sistema no está absorbiendo calor de un foco. ¿Está? Entonces, eso no puede ocurrir. No estaría en la categoría de máquina térmica. Entonces, hay que aclarar de qué manera se hace el proceso en cuestión. Yo los invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Yo intenté, cuando vi por primera vez el ejercicio, ponerle número a todos estos estados. ¿Está? Y empecé a hurguetear, a ver, no sé si ustedes, ¿alguno intentó hacer eso? Ver si se podían calcular el volumen, la presión, la temperatura de todos los puntos intermedios en este ciclo de Carnot. ¿Alguien intentó? Yo probé, pero siempre me faltaba algún valor y nunca podía hacerlo. Perfecto. ¿Por qué? Porque queda indeterminado esto. Pero se puede, si uno después le da un valor arbitrario, se puede tener todos los puntos. A ver, ¿qué es lo que yo puedo sacar? Olvidémonos ahora de las crucecitas. Yo les voy a dar unos datos de ciclo de Carnot. ¿Qué datos? Yo el punto 1 lo tengo completito porque sé el volumen, sé la presión, sé el número de moles y sé la temperatura. Como el punto 1 y el punto 4 se unen por una diabática reversible, usando una ecuación de la diabática se puede calcular, alguna de las tantas que hay, el volumen del punto 4. Y si yo tengo el volumen del punto 4 y tengo la temperatura, que sé que es 300 Kelvin, porque es la TD fría, yo puedo sacar el volumen del punto 4. Les doy ese dato para que abordemos, ya nos estamos escapando del problema, pero es algo para darle una vueltita más y que se pueda entender mejor. Bueno, si yo no hice mal las cuentas, este numerito me dio 499. Y este valor de presión, creo yo, después lo verifican ustedes, me dio 0,82 atmósferas. Vos comentaste que te faltaban datos. ¿Por qué te faltan datos? Porque yo tengo el B1, que es 82, esto que es 10, y lo que se puede demostrar, ustedes revisen en la teoría, es que hay un vínculo entre B1 y B2 que coincide con el vínculo que hay entre B4 y B3. Entonces, fíjense, si yo esto lo paso dividiendo, B1 es a B4 como B2 es a B3 en este tipo de relación. Entonces, ¿esto a mí qué me dice? Que si en vez de tomar este ciclo yo tomara uno que hiciese así, siguiera un poquito más por la diabática e hiciera esto,
o sea, un ciclo un poquito más ancho. Ese otro también es un ciclo de otra máquina térmica que funciona entre TF y TC, entre TC y TF, y va a tener el mismo rendimiento. Y todo va a depender del valor, por ejemplo, que arbitrario yo le dé a B2. Si yo a B2 le doy un valor arbitrario mayor que B1, luego, como tiene que cumplirse esta relación, el B3 va a quedar acorde. En definitiva, puedo tener infinitas máquinas reversibles, infinitos ciclos de Carnot que funcionen entre TC y TF y que van a tener el mismo rendimiento. Yo, de todos esos posibles, elegí uno y al B2 le asigné el valor de 23. Ténganlo ustedes, anótenlo ese número. Y al hacer eso, y cumpliendo con esta ecuación, me quedó que el B3 es igual a 748,5 litros. Entonces, ¿qué trabajito hice allí? Dije, voy a calcular el rendimiento de este ciclo de Carnot, pero en vez de usar la ecuación de las temperaturas, voy a usar la definición, trabajo sobre calor absorbido. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, profe, aparte si ya tengo un camino irreversible no puedo usar la de las temperaturas. no, porque todavía yo hice un pasito para atrás. Antes de avanzar el irreversible, le estoy marcando este reversible para calcularlo bueno. por otro camino. Y Está bien. inmediatamente después, ¿qué vamos a hacer? Le sacamos esta etapa y la vamos a hacer irreversible, pero con números, no que les queden las crucecitas. ¿Está? Esa sería un poco la idea. O sea, este sigue siendo reversible, es nuestro ciclo original. Entonces, trabajo total. El trabajo total del sistema va a ser el trabajo 1,2 más el trabajo 2,3. ¿Por qué no el trabajo 3,4, perdón? ¿Por qué no pongo el trabajo 2,3 o el 4,1? Porque dijimos hace un momentito que son menos delta E y los delta E son iguales. Entonces se anulan los trabajos. El trabajo 1,2, ¿cómo lo van a calcular? Es una expansión todavía reversible, isotérmica de un gas ideal. ¿Cómo se calcula el trabajo 1,2? Profe, perdón, me perdí. Estamos calculando para un ciclo de Carnot, ¿no? Para un ciclo de Carnot particular. El que de la primera parte del ejercicio era genérico para cualquier ciclo de Carnot que funcionara entre 1000 y entre 1000 Kelvin y 300. De todos los posibles, elegimos este de Carnot, que funciona entre 1000 y 300. Uno de los tantos Carnot, ¿está? Pero claro, sigue porque siendo... le pusimos el valor a B2. Exacto, en vez de que nos quede indeterminado, yo para que ustedes vean la demostración, ahora cuando hagamos el otro paso, de por qué al poner una partecita irreversible acá, ya van a ver cómo el rendimiento cae. A ver, ¿cómo calcularían el trabajo 1,2, que es una expansión reversible isotérmica de un gas ideal? ¿Qué ecuación se usa? R por la temperatura del foco caliente, por el logaritmo NR. entre los volúmenes. Perfecto. O sea que acá quedaría NRTC, logaritmo, y acá quedaría B cuánto sobre B cuánto. 2 sobre B2 B. sobre B1. Sobre B1. Este otro, que sería la compresión. Perdón, profe, la N va porque yo tengo anotado Mira. sin la N. Lo tenés anotado sin la N, yo se los aclaré en el teórico, que ustedes tenían toda la demostración hecha para un solo mol. Ah, sí, me acuerdo. Escrito, pero se los dije. Entonces, como acá estamos con 10 moles, hay que ponérselo. Profe, Sí. ¿no dijimos que era no cuasistático? Íbamos a hacer el 1,2. A ver, otra vez. Dijimos que lo próximo va a ser el no cuasistático. Todavía, como en el cuasistático no teníamos números, yo les estoy haciendo un problema extra.
hacer el cuasiestático con números. Todavía no pasamos al no cuasiestático. Ah, perfecto, gracias. ¿Está? Pero ahora, a diferencia del anterior, tenemos todos los estados definidos. Yo se los busqué a ustedes. ¿Está? Entonces, el trabajo 3-4, ¿a qué va a ser igual? Con el mismo criterio va a ser. Lo mismo, pero con distintos volúmenes. Y además, ¿qué temperatura la 3-4? La del foco frío. El foco frío. TF, NR, me faltó el R, logaritmo, y acá va a ser B4 sobre B3, ¿sí? Yo les adelanto, se los adelanto, que este trabajo, después ustedes verifíquenlo. El primero, el 1-2, me dio 8.000. Después ustedes verifiquen. 8.109 calorías. Y el pedacito este, que es el trabajo 3-4, como es de compresión, me quedó menos 2.432 calorías. Profe, perdón, te hago una pregunta. Sí. ¿Eso lo pudiste calcular porque vos a los volúmenes esos se los inventaste? Porque yo hice todo eso, pero sin números porque no tenía forma de calcularlo. Bueno, es que yo al dejarles escrito con las crucecitas, me pareció que no les iba a quedar como demostrado en la cabeza. Entonces, yo en realidad quería despejar a un rendimiento menor, inventé un rendimiento para ver qué pasaba con los volúmenes, pero igualmente no podía. Claro, bueno, entonces esto es una manera de que a usted le quede plasmado con números, eso que les acabo de decir. Si no, el problema se terminaba hace 10 minutos. ¿Qué tenían que decir ustedes? Para responder y terminar el problema 3, que bastaba con reemplazar, por ejemplo, la etapa 1-2, haciendo una expansión contra P externa constante no cuasiestática, y ya ahí tenían una máquina con menor rendimiento. Y listo, se terminó el problema. Pero yo lo que creo que se quedaban con el sabor de que, ¿será así? Me pareció a mí que se iban a quedar con la duda si eso era verdad o no, sí o no. Entonces, por eso le puse números al problema. Números que no son los únicos posibles. O sea, a otra persona podría haber pensado en un ciclo de Carnot un poco más ancho, diríamos, operando entre 1.000 y 300, u otro uno más flaquito. Este es uno de los tantos ciclos de Carnot posibles, que operan entre 1.000 y 300. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, y acá este numerito me dio, ustedes después verifiquen, 5.676 calorías. Este es el trabajo que hace este ciclo de Carnot sobre el medio ambiente. Para sacar el rendimiento, usando la definición clásica de rendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Que es lo que escribimos arriba. ¿El cociente entre quién? Entre el trabajo y el calor absorbido. El trabajo neto, que es 5.676 calorías, tiene que estar dividido el calor absorbido en el ciclo. Mi pregunta es, ¿dónde se absorbe calor en este ciclo de Carnot? ¿En qué etapa? En la 1-2. En la 1-2. ¿Qué tenemos calculado de la etapa 1-2? El trabajo. El trabajo. Es igual al calor. Que es igual al calor. O sea que en este denominador, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué numerito va? 8.109 calorías. 8.109 calorías. ¿Cuánto da esta cuenta? A ver, díganme. $0.70. 0,70. Coincide con y está bien que coincida si no me muero, con el rendimiento de usando esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque para una máquina de Carnot, esta y esta y esta se pueden usar indistintamente, tiene que dar lo mismo. Este es un ciclo que funciona entre 1.000 y 300, entonces tiene que dar eso. Acá lo único que hicimos es calcularlo con la definición de rendimiento. Entendido esto, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero con números. Ahora vamos a elegir un ciclo, una máquina térmica que no funcione reversible.
ejemplo, ahora sí lo vamos a escribir acá. Entonces, a ver, para que no haya confusión. Esta es la reversible. Ahora vamos a hacer una que solo le cambiamos este pedacito. ¿Me siguen? ¿Qué es la idea? La idea es calcular el rendimiento de esta máquina. Para eso tenemos que calcular qué trabajo se hace a lo largo de este ciclo dividido el calor absorbido. Pregunto, ¿puedo yo calcular el rendimiento acá de esta manera? ¿Está bien para esta máquina? No. No, Porque es solo para el ciclo de Carnot. solo funciona para el ciclo de Carnot, o sea, para el que es reversible. Entonces, sí o sí vamos a tener que calcular calor y, trabajo total y calor absorbido. Para poder hacer esto, fíjense, tengo que definir bien cómo se hace cada etapa. Dónde se absorbe calor, dónde se cede calor, si realmente esto es una máquina térmica. Entonces, esto ya lo habíamos dicho, esto es una expansión, como habíamos dicho, isotérmica, me habían dicho. Contra una presión externa contra P externa constante. ¿Sí? Entonces yo ahí les comento lo siguiente. Yo acá el gas lo tenía a 10 atmósferas. Y en el punto 2, me parece que ese dato no se los puse antes, pero ustedes lo pueden calcular, es con el volumen ese de 123 que yo elegí al azar, con la temperatura, este valor es 6,6 atmósferas. Entonces mi primer pregunta es, arriba del émbolo, ¿qué presión porque acá yo tenía 10 atmósferas, para que se expanda y llegue al punto 2? ¿Cuánto tiene que ser la P externa? 6,6. Menor a 10. Y el valor más alto que puede ser es 6,66. Claro. Está el más alto posible. O sea, de 10 de golpe tengo que pasar a 6,66. Entonces, si dejo expandir hasta equilibrar, va a llegar a 6,6 y se detiene, que justo es el punto 2. Esa es una opción. Pero también puedo hacer la expansión contra 5. ¿Ya? ¿Y qué le pongo al émbolo para que no se desplace más allá de este volumen? Le pongo unos topes. Y cuando llega a 2 se frena. O sea que yo tengo que decidir acá cómo lo hago esto. No es cualquier número. Hay algunas restricciones. Según cómo lo haga, voy a tener máquinas térmicas diferentes. ¿Está? A ver, ustedes, no sé si eligen, quieren que pongamos 6,66 o 5. Si quieren ponemos 5, un número redondo, ¿les parece? Que expando contra una P externa constante de 5 atmósferas. Y le ponemos un tope. Entonces, cuando llega a 123 litros, se va a frenar el émbolo. ¿Me siguen? Luego, ¿qué hago? Expansión adiabática cuasi estática. Acá no intercambia calor. En esta es compresión adiabática reversible. Tampoco intercambia calor. Y esta etapa la mantengo. Entonces, para calcular trabajo, ¿en qué etapas se hace trabajo en esta evolución? Uno, 2 y 3, 4. ¿Y 2, 3 no se hace trabajo? ¿Y 4, 1? Sí, se hace trabajo, pero como el delta es el mismo, tiene el signo contrario trabajo.
Se compensa. O sea, acá lo mismo que en el de Carnot, esa parte es lo mismo. El trabajo 2,3 es menos el trabajo 4,1. Entonces, ese ni lo calculamos. El trabajo 3,4 ya lo tenemos. Profe, ¿Sí? una pregunta. Si hubiera sido el trabajo, por ejemplo, 2,3, lo hubiéramos hecho no cuasiestático y el 4,1 cuasiestático, ¿siguen siendo iguales? Sí, el tema es que hay que hacer una verificación porque por yendo de 2 a 3 en una expansión adiabática no cuasiestática no se puede ir. Se llega seguramente a otro punto. ¿Tá? Por eso yo no elegí cambiar esta etapa. ¿Tá? Ustedes tienen un ejercicio, el del argón, donde se hace una expansión adiabática reversible y otra no reversible. Y no se llega al mismo punto. Claro, no son las mismas temperaturas finales. Exacto, no son las mismas finales, entonces ahí se nos complicaba, por eso esas no se las elegí. ¿Está? Claro, pero entonces el delta E se compensa cuando son las dos cuasiestáticas. Sí, En este caso sí, pero yo les voy a dejar como final de este problema, si hacemos el otro, una evolución donde no hay adiabáticas y también funciona como una máquina térmica, para que veas que no es requisito que siempre sea adiabática. Ah, genial. Bueno, volviendo a este problema. A ver, el trabajo 3,4 lo tenemos calculado. ¿Lo tienen a mano ustedes? Lo calculamos antes, en el de Carnot. Sí, menos 2.432 calorías. Perfecto. Nos falta calcular el trabajo 1,2, que es una expansión contra P externa constante. Esto es, por definición, integral de P externa diferencial de B. ¿Cómo es la P externa durante el proceso? Constante. Constante, la saco fuera. O sea que el trabajo de la etapa 1,2 es P externa delta B. ¿Cuánto dijimos que vale la P externa? 5 atmósferas. 5 atmósferas. El delta B sería el volumen 2, que yo se los elegí en 123, y el 1, que era ¿cuánto? 82. 82. Acá le ponemos volumen en litro. Ahí está. O sea que acá tendría que multiplicar para calcular el trabajo. 123 menos 82. Menos 82 litros. Esto les quedaría en litro atmósfera. Sí. Entonces, lo tienen que pasar a calorías para que el rendimiento lo pueda calcular. Las dos, tanto calor como trabajo, tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, a esto, ¿por qué lo tendré que multiplicar? Por 2 sobre 0,82, que es el 24 y pico. Y a ver si me hacen la cuentita. 5.002 calorías. 5.002 calorías. Este y este, ¿qué hacemos ahora? Lo sumamos. Profe, una pregunta. Sí. Para una presión de 5 atmósferas, ¿también se mantiene el volumen de 123? No, eso te aclaré esto. Si yo acá tenía 10 pesas, ¿está? 10 grandotas, y saco 5, esto se va a mover hasta equilibrar, o sea, hasta 5. A no ser que yo haga esto. Le pongo un tope al émbolo, justo para que esto sea 123. Y ahí se frena. Entonces, claro, la presión adentro, como la T es 1000 y el volumen este 123, ¿está? La presión adentro va a ser 6,66. Aunque afuera tenga 5 pesitas. Si yo a ese sistema le elimino los topes, el émbolo se va a seguir moviendo y en vez de ser 123 va a ser un número más grande. Claro, yo elegí para comodidad, para que le quede linda la cuenta, no más que para eso. ¿Está? Está bien, gracias. Y bueno, pregunto ahora, ¿cuánto da el trabajo neto de todo este ciclo? Es el trabajo
1,2 más el trabajo 3,4. ¿Cuánto les da eso? 2.568. Para calcular el rendimiento que tiene este ciclo, ¿qué cuentita harán? Y el trabajo neto dividido el cubo absorbido, que son los 5.000. ¿Estás seguro que son 5.000 el cubo absorbido? No, el cubo absorbido no, porque en esta etapa, ojo, Claro, no, claro. calor, acá es Q cedido. ¿Dónde se absorbe calor? Acá. Ah, sí, dividió 5.000, perdón, sí, esta etapa, la 1,2. Sí, 5.000 dio esto. Sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te queda? 2.568 dividido 5.000. 2. ¿Y esto cuánto da? 0,51. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasa con esta máquina térmica? Disminuye el rendimiento. ¿Y qué diferencia tiene con la reversible que vimos hace un rato? Que le reemplazamos una etapa reversible por una irreversible. O sea, basta que le reemplacemos una de las etapas que siga cumpliendo con el concepto de máquina térmica, eso es importante. O sea, que haya un trabajo neto sobre el medio ambiente, que siga absorbiendo calor de la fuente de más temperatura, que siga cediendo calor de a la fuente fría. Con todos esos requisitos vemos que el rendimiento de la máquina térmica disminuyó. ¿Por qué? Porque esta es una máquina térmica que funciona irreversiblemente entre los mismos focos que la anterior. Yo les voy a dejar como tarea, y para contestar la pregunta de la compañera, este otro ciclo, que es pensar que vamos de 1 a 2 por una expansión isotérmica reversible del gas ideal, igual que la que hicimos recién. Cuando llegamos a este punto, y esto es a 1000 Kelvin, esto es 1000 Kelvin. Cuando llegamos a este punto, ¿saben qué es lo que hacemos? De golpe ponemos, en vez de agregarle arena, sacarle granitos de arena, le mantenemos la arena que quedó acá. Pero lo sumergimos en un termostato que esté a 300 Kelvin. Si yo hago eso, o sea, tengo esto que está acá, paredes diatérmicas, tengo una montañita de arena, ¿sí? Y ahora lo meto en un termostato que está a TF. ¿Qué le pasa a este sistema? No cambio esto. ¿Qué le va a pasar? Se enfría. Se va a enfriar. Y al enfriarse, ¿qué le pasa al émbolo? ¿Qué le pasa al gas? Porque si se enfría, la P no cambia. Se comprime. Se comprime. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo voy a hacer eso. ¿Y hasta qué punto se enfría? Hasta este punto, que es por donde pasa ¿qué isoterma? La del foco frío. La TF. ¿Sí? En esta etapa, el sistema, como esta era la del foco caliente, acá absorbía calor del foco frío. En esta, entrega calor al foco frío. Y cuando estoy en este punto, ¿saben qué hago? Acá le pongo trabas, saco esto y le vuelvo a mandar este. Si yo acá le vuelvo a mandar el termostato caliente, ¿qué va a pasar con el sistema? La temperatura se va a calentar.
Como le puse trabas, el volumen no va a cambiar. Pero ¿qué va a pasar al calentarse el gas? No pudiendo aumentar el volumen. Aumenta la presión. Aumenta la presión. ¿Ese proceso es cuasi o no cuasi? Y no, porque está en el termostato. Está como que de golpe tenía la temperatura de 300, le saqué el termostato de 300 y le mando el de 1000. Entonces, este sería otro ciclo que haría este sistema que tiene una sucesión de una expansión isotérmica reversible del gas ideal. A este sería un enfriamiento isobárico no cuasiestático hasta TF. Y en esta etapa le hacemos un calentamiento isocórico no cuasiestático hasta el calentamiento hasta TC. En esta etapa también se produce absorción de calor. ¿Desde dónde? Desde el sistema es el que absorbe calor al foco caliente. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Todos los datos lo tienen. Calcular los trabajos involucrados en este ciclo, van a tener el trabajo total. En este caso, el calor absorbido no es único, es el que se absorbe en esta etapa y se absorbe en esta. Pero ambos calores se absorben de TC. Y hacen el cociente y calculen el rendimiento. Este también es un proceso cíclico que funciona entre un foco de 1000 y un foco de 300, no es para nada reversible, por ende va a tener un rendimiento más bajo que 0,7. Y así como se me ocurrieron estos, pueden ustedes pensar otros tantos sistemas que hagan lo mismo. ¿Está? No sé si a alguien les quedó alguna duda de esto. Profe, a mí me cuesta ver por qué te daría peor rendimiento este. Porque, por ejemplo, el trabajo de 2 a 3 no te daría el mismo si lo haces cuasistáticamente que no cuasistáticamente. Sí, pero yo no estoy comparando Ah, este con este. Estoy comparando este con Carnot, ahí donde pierden la volteada. bien. ¿Entendés? Sí, sí. Si yo acá cierro, la eficiencia te va a quedar igual. No, hay un tema si acá cierro, y está buenísimo que vos me lo digas. Si yo acá lo hago así, quiere decir que no estoy pasando a un termostato que está TF. Para hacer el calentamiento cuasiestático, el enfriamiento cuasiestático, ¿qué tendré que hacer yo? Mira, qué buena que me hiciste la pregunta. ¿Cómo haré para enfriar cuasiestáticamente? ¿Por dónde lo tengo que hacer? Sucesivos termostatos. Y ahí dejaría de responder a la definición de máquina térmica, porque no tengo un único foco donde está teniendo el calor. ¿Me siguen? En cambio yo, al sacarle la camisa, no había camisa diabática, al no seguir sacando pesitas y cambiar el termostato de TC a TF, hago un enfriamiento brusco, pero logro con ese enfriamiento brusco que todo el calor el sistema lo ceda a ese foco de TF. Si no, lo cedería a infinitos focos, con T, que varían entre TC y TF. ¿Se entiende eso? Sí. No, por algo yo les había puesto esto. Y se le iba a hacer la pregunta y después me olvidé. Menos mal que me la hiciste, menos mal, gracias. Sí. Lo que es verdad que si yo lo cierro, el trabajo sobre el calor te va a dar lo mismo. Eso es verdad. Lo que pasa es que no entraría en la definición, ese nuevo sistema no entraría en la definición estricta de máquina térmica. Pero es un ciclo posible, lo podés hacer, y si yo para ese ciclo posible, porque se me dé la gana, calculo trabajo sobre el calor, me va a dar el mismo número. Eso tenés razón. Pero esa otra cosa yo no le entraría en la definición de máquina térmica.
Pasamos al problema que sigue, que es menos discusión, y calculo que ese no habrán tenido problemas en resolver el problema. Profe. Sí, Entonces, o antes quedó alguna duda, sí. no, solo para redondear. O sea, la definición para darnos cuenta si es máquina térmica o no, tiene que absorber calor y ceder a un foco. Te las vuelvo a mencionar. Funcionar cíclicamente. Sí. Esto es un requisito. Entregar trabajo al medio ambiente. ¿Por qué? Porque en los dibujitos que hicimos hace un rato, por ejemplo, el de antes, yo les hice expandir contra 5 atmósferas, en la parte irreversible. Prueben de expandir contra una atmósfera. Hay en algún momento donde hay sistemas que no entregarían calor al medio ambiente, en trabajo al medio ambiente. Entonces tampoco cumplirían con la función. Entonces tampoco es que lo puedo hacer como se me dé la gana. Pero básicamente es funcionar cíclicamente. Entregar trabajo, el trabajo neto del ciclo tiene que ser positivo. O sea, tienen que entregar trabajo al medio ambiente. Y los intercambios de calor absorbido, calor cedido, tienen que hacerse con un foco caliente y un foco frío. ¿Qué son? Son sistemas que funcionan a T constante. Ese foco caliente y ese foco frío. Si yo logro todo eso a través de un ciclo reversible, mi máquina térmica es una máquina térmica reversible. En ese único caso, el rendimiento, además de calcularlo como trabajo sobre calor absorbido o como 1 más calor cedido sobre Q absorbido, lo puedo calcular como 1 menos TF sobre TC, porque ese sería un ciclo de Carnot. Si alguna de las etapas, si cumple con todos los requisitos que mencionamos recién, pero alguna de las etapas no es reversible, tengo una máquina térmica común y corriente. ¿Y qué voy a observar cuando la compare con la reversible? Que va a tener un rendimiento o una eficiencia menor que una máquina térmica reversible que funcione entre los mismos focos que mi máquina térmica en cuestión. ¿Se pudo redondear? ¿Se entendió tu pregunta, tu duda o hace falta que reforcemos algo más? No, sí, muchas gracias, profe. Y yo tengo miedo de haberles hecho lío en el siguiente aspecto. Si yo quiero que quede claro esto. Yo para resolver el problema, la parte A, ecuación del rendimiento, la temperatura 300, listo, solucionado. En la parte B, para contestar esto, con que yo hubiera puesto que una de las etapas isotérmicas la hacía con crucecita, basta con el enunciado de Carnot y ya era suficiente y se terminó el problema. Todo lo otro que hicimos es un agregado. ¿Y cómo hicimos el agregado? Bueno, yo inventé un ciclo de Carnot particular de todos los posibles que funciona entre 300 y 1000, pero le elegí unos volúmenes particulares. Para ese ciclo, ¿qué hicimos? Calculamos el rendimiento, pero usando la ecuación clásica, sin tener en cuenta que ahí podía aplicar 1 menos TF sobre TC. Y me dio igual, o sea que comprueba lo que demostramos en teoría. Una vez que uno tiene ese ciclo de Carnot, dijimos, bueno, reemplazamos una de las etapas por un proceso irreversible. Elegimos cuál. Expansión contra P externa de 5 atmósferas. Podría haber hecho contra P externa de 6,6. Si hacen eso, van a ver que les queda un rendimiento un poquito mejor, ¿tá? Porque van a hacer más trabajo en esa etapa. También van a absorber más calor, pero eso después se le va a reflejar en un mayor rendimiento. Hicimos esa etapa irreversible, hicimos el cálculo de rendimiento y vimos que daba menor que el de la máquina reversible. Y les dejo como tarea un tercer ciclo que ajusta la definición de máquina térmica para que ustedes le calculen, en base a sus conocimientos, el rendimiento y hagan una comprobación adicional de que también les va a dar menor que 0,7. Si yo no me equivoco, el rendimiento de ese último, a lo mejor hice mal los números, pero me dio 0,05. Para que lo tengan presente. Muy, muy bajito el de este último ciclo. ¿Se entendió o quedó algo todavía en por discutir? Aprovechemos ahora
¿Pasamos al que sigue? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí. ahí una chica en el chat preguntó, que no le anda el micrófono, que no entendió por qué no podría ser una expansión contra P externa igual a 0. Porque si hacemos eso, la primera etapa, que es donde en Carnot, donde se absorbe el calor, en una expansión contra el vacío, esa primera etapa tiene trabajo 0, ¿sí? Entonces, calor es igual a trabajo, calor 0. O sea, en ese ciclo no hay absorción de calor. Ya no responde a definición de máquina térmica. Otro tema, cuando si le hacemos contra el vacío, queremos calcular el trabajo 1, 2 va a ser 0. El trabajo 2, 3 y 4, 1 se anulan. Y el trabajo de compresión es negativo. Vamos a tener un ciclo que no absorbe calor de un foco caliente y encima que no hace trabajo sobre el medio ambiente. El medio ambiente hace trabajo sobre él. Lo que le digo a la chica es lo siguiente, que haga la prueba de hacer una expansión contra el vacío, que calcule el trabajo y después cómo hace para calcular un rendimiento cuando no tiene ninguna etapa donde se absorba calor. No tiene sentido ahí la definición. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Acá, replay, porque veo que no sé si ahí está el delay, pero acá no se intercambiaría calor ni trabajo, si esto lo hago contra el vacío. Acá no se absorbe calor porque es adiabático y se hace un trabajo. Acá, en esta etapa, no se intercambia calor y se hace un trabajo de compresión de igual magnitud y signo contrario. O sea que para el ciclo no habría trabajo. Y en la etapa 3-4 hay un trabajo de compresión. Cuando yo analice el ciclo total, voy a tener un trabajo negativo. No cumple con la definición de máquina térmica. ¿Está? Sí, profe, ahí escribí en el chat que lo entendió. Perfecto. Ahora sí pasamos al que sigue. Sí. Bueno, este creo que lo pudieron hacer todos. ¿Hace falta muchas aclaraciones o no? ¿Lo intentaron hacer? Sí, profe. Dice, un mol de gas ideal monoatómico se encuentra a 300 Kelvin. Entonces, la T inicial, ahora agrando el anotador. T inicial, 300 Kelvin. La P inicial es 1 atmósfera. En un recipiente metálico. ¿Qué les está queriendo decir? Que es diatérmico. Es diatérmico y dice que se expande. O sea, que eso ya le está diciendo que la primera etapa del proceso va a ser qué tipo de proceso, va a ser qué cosa. Isotérmico. Claro, ¿y qué cosa isotérmica? Le tengo que poner algún nombre. Una expansión. Lo que me está diciendo es que es una expansión isotérmica. Algo más me dice, quiero decir, ¿tengo idea si la voy haciendo con la montaña de arena, con pesitas, si es contra el vacío? No. No me dice nada. O sea que yo ahí tengo mi duda. Pero me da un dato de esa expansión, que es el delta S, que es igual a 1,39 calorías sobre Kelvin. Luego dice que se coloca en un recipiente adiabático donde se lo deja expandir, o sea, sigue la expansión, y ahí sí aclara, dice, cuasi estáticamente hasta la mitad de la temperatura inicial. Entonces, vamos a hacer la representación, ustedes me van a ayudar, de esta evolución. P en atmósfera, B en litros. Del punto inicial, ¿qué me dan? La temperatura y me dan la presión. Y me dicen que es un mol. Eso yo me olvido, pero hay que anotarlo porque a veces hay que contemplar. No, a veces hay que tenerlo en cuenta en la ecuación. ¿Qué dato puedo sacar con todo esto? El volumen inicial. El volumen.
Entonces, yo dibujaré acá la isoterma de ¿cuánto? 300 Kelvin. 300. 300 Kelvin. A esto lo voy a llamar estado 1, que es el inicial. ¿Sí? ¿Qué dato conozco del 1? Que la presión es 1 atmósfera. ¿Y el volumen lo sacaron? Sí. ¿Cuánto da? 24,6. 24,6 litros. Perfecto. Lo otro que me dijeron es que de 1 al paso intermedio hay una expansión isotérmica. O sea que debo entender que el volumen del estado 2 está a la derecha del volumen B1. ¿Sí? Acá tendré el estado 2. Lo que no tengo en claro es cómo hago esa expansión isotérmica. Luego, ¿qué se hace con el sistema? Se le pone una camisa diabática. ¿Y qué es lo que, qué proceso sigue? Una expansión Adiabática y dice otro detalle más. cuasiestática. Cuasiestática. El punto 2 con el punto 3, que va a ser el estado final, lo voy a unir con cruces o línea continua. Línea continua. Línea llena. Línea continua. Y hay un dato que me están dando del estado final. La temperatura a la que llega. A la que llega, que dice que es La mitad de la temperatura inicial, o sea, sería la 150. mitad de la temperatura inicial. O sea que la isoterma a la que baja es la isoterma de 150. Y esta sí sé hacerla, este va a ser el estado 3, que es el estado final. Me dice que todo este proceso tiene delta S del universo 0. Y eso es un dato importantísimo. ¿Qué me está diciendo eso? Vamos por La partes. primera etapa es cuasiestática. Que es reversible. Etapa reversible. ¿Por qué? Porque si todo el proceso tiene delta S de universo 0, yo puedo pensar que eso es la suma del delta S del universo 1, 2 más delta S del universo 2, 3. ¿Está bien? Cuando ocurre esto primero, hay un delta S del universo. Cuando ocurre esta segunda etapa, hay un nuevo delta S del universo. ¿Cómo es el delta S del universo en una expansión adiabática reversible? ¿Qué dice el segundo principio? Es reversible y es adiabática. ¿Cómo es el delta S del universo? 0. ¿Por qué? Porque delta S, tanto del sistema como delta S del medio ambiente, son ceros. Por ende, delta S del universo para la etapa 1, 2, también tiene que ser 0. Y si esto tiene que ser 0, esto acá tiene que ser 0, me está diciendo que esta expansión es reversible. Con lo cual, uniré de esta manera y ya le pongo rótulo. Esto es expansión isotérmica reversible del gas ideal. Esto era, ya me lo decía el problema, expansión adiabática reversible del gas ideal. Ya tengo los nombres de los procesos. Para poder hacer los cálculos que me piden, que básicamente son calor, trabajo, delta E, y para representar bien esta evolución, me faltan datos. Ejemplo, del punto 2 conozco la temperatura, pero no sé el volumen. ¿Cómo podrían sacar el volumen en el punto 2? ¿Qué datos están teniendo importantes? El cambio entrópico. Y el cambio entrópico, que es de una expansión isotérmica reversible, ¿a qué es igual? A N por R. ¿Por qué? Logaritmo, en este caso, ¿de qué va a ser? Logaritmo de las temperaturas. No. De los volúmenes. Los volúmenes, perdón. De los volúmenes. Que serían, en este caso, B2 sobre B1. B1. Pero B1 lo tenemos. Sí. Vale 24,6.
Claro, despejás B2 desde ahí. Despejamos de acá B2. ¿Alguien lo hizo? Diabática reversible. Si es adiabática reversible, puedo usar, está permitido, es coherente hacerlo, la ecuación de la diabática. ¿Está? ¿Y cuál sería la ecuación apropiada? Bueno, pueden usar P por B a la gama igual P inicial por B inicial a la gama, igual a P final, pero en esa averiguaría la P final y después tengo que sacar T. Y si no, la más directa, es la que usamos antes en el ciclo de Carnot también, se puede usar, es la siguiente, que la T en el punto 2 por el volumen del punto 2 elevado a ¿cuánto? A gamma. -1. -1. 1. ¿Y eso a qué va a ser igual? La diabática pasa por acá. A lo mismo en el punto 3. A lo mismo en el punto 3. ¿Y por qué esto es bueno? Porque fíjense, T2, ¿cuánto vale? Es la temperatura en el punto 2. 300. 300 Kelvin. V2 lo calculamos, es 49.3. T3, ¿la conozco? Sí, 150. 150 Kelvin. Entonces, de esta ecuación puedo averiguar el V3. Tener en cuenta que gamma es CP sobre CB. O sea que esto es 5 tercios. Como es -1, sería -3 tercios. Esto es como tener elevado a las 2 tercios. ¿Alguien calculó el V3? Con la ecuación de la diabática. Profe, perdón, ahí solo los volúmenes estarían elevados, ¿no? A Solo la el gama volumen. -1. Sí, sí, solo el volumen. Lo que pasa es que ¿qué van a tener que hacer? Esta T3 la tienen que dividir. Esta T3 pasa dividiendo al primer miembro. ¿Está? Después, si yo después quiero despejar B3, y B3 está elevada a la 2 tercios. Entonces, para sacar esto, para sacarle el 2 tercios, voy a tener que ambos miembros elevar a la 3 medios. Entonces, elevar, después que hice las cuentas, o sea, hice T2 sobre T3, lo multipliqué por B2 elevada a la 2 tercios, después de eso elevo todo a la 3 medios, y listo, tengo el B3. ¿Alguien lo calculó ya? No sé si está bien, pero me dio 139,44. Bueno, no sé, pero a mí me dio igual, así que, o las dos pusimos mal los dedos en la calculadora, pero si lo hicimos las dos igual. A mí me dio lo mismo. Bueno. Y ahí entonces, este sería el valor, no está a escala, pero 139.4 litros. Podemos calcular la presión en ese punto, para que queden todos los puntos con sus respectivas coordenadas termodinámicas.
no sé, a mí me dio así, después verifiquen, me dio muy bajito, porque una vez que uno tiene la temperatura y tiene el volumen, puede sacar fácilmente la presión. Dicho esto, ahora viene el cálculo de calor, trabajo, delta E, delta H, delta S, todo lo que se nos ocurra calcular, ¿sí? Y eso es muy, muy fácil, porque uno ya tiene todos los datos en este problema. Entonces, vamos a arrancar con la etapa 1-2, que es la etapa de la expansión isotérmica reversible del gas ideal. Con esta palabra isotérmica, ¿qué es lo que ya saben desde el vamos? Delta S. Con esto ya sale que delta E y algo más. Delta H. Delta H son, ¿cuánto? 0. 0. Ya tenemos dos cosas calculadas. De esta, el hecho que delta E sea 0, ¿qué nos dice también? Que trabajo, Calor igual a trabajo. Que calor es igual a trabajo. Y el trabajo, que hoy ya lo hicimos 28 veces, ¿cuánto vale en una expansión isotérmica reversible? ¿Cómo se calcula? NRT por el logaritmo de V2 sobre V1. Perfecto. NRT, logaritmo de V2, que ahora vale 49.3, sobre V1, que es 24.6. Y ya fíjense, tenemos delta E, delta H, calor y trabajo. ¿Y esto cuánto da? 417 calorías. 417 calorías. Profe, ¿estaría bien sacar eso despejando desde que nos dice que delta S es 1,39, plantear que delta S sería Q del sistema sobre T por ser reversible? De ahí En este despejar Q del sistema. En este caso sí, estaría perfecto. Ok. Sí. Porque justo en la expansión isotérmica reversible del gas ideal, el delta S, justo en esta es Q reversible sobre T. La T la tengo, saco el Q reversible. Y después, usando esto, ese numerito lo igualo al trabajo. Y delta S, ¿lo tengo que calcular? No, ya me lo da. Me lo da como dato. ¿Y delta S del medio ambiente, lo tengo que calcular? Es el negativo de S. Claro, es menos delta S del medio ambiente, porque me decía que era, y delta S del universo va a ser 0. Yo voy a hacer unas preguntas adicionales. El hecho que el delta S del sistema dé 1,39, que es un número positivo, ¿qué puedo sacar como información? ¿Puedo decir que el proceso es espontáneo? No. No es adiabático, pero en cambio, cuando yo obtengo el del universo que me da 0, ahí sirve siempre como criterio de espontaneidad y que diré que este proceso es un proceso reversible. ¿Está? Hicimos, me quedó algo pendiente, nos falta la etapa 2-3. ¿Sí? Sí. 2-3. Calor, ¿cuánto vale? 0. 0, perfecto. Trabajo sería un poquito complicado. Entonces, ¿qué nos conviene calcular en una expansión adiabática para cuando tenemos que calcular el trabajo? Primero, ¿qué cosa? El delta E. Porque el delta E es menos trabajo. Porque el calor es 0. Y el cambio de energía interna en un gas ideal depende de la temperatura. ¿A qué va a ser igual? Al QE. Al QB de un camino alternativo, que cuando uno lo desarrolla, ¿qué les va a quedar? NCB delta T. Y entonces, N vale 1. CB es un gas monoatómico ideal. Entonces, ¿cuánto vale? 3 medios de R. 3. Y delta T
150. 150 menos 300. Claro, es un delta T negativo. ¿Está? Y entonces, bueno, hagan la cuentita, si esto quedaría menos 450. Sí. Ese es el valor del delta E. El valor del trabajo, entonces, ¿cuánto va a ser? 450. Perfecto. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Qué nos falta? El delta H. Delta H. Que lo podemos calcular haciendo QP. Está. El delta H tenemos dos posibilidades. Pensando en un camino alternativo, y ahí va a quedar NCP delta T, o si no, usando esta, delta E más NR delta T. Con cualquiera de las dos les va a dar bien. Si uso esta, fíjense, esto es 5 medios de R. Entonces es como que agarrar el... Profe, te hago una pregunta. Sí. La segunda fórmula donde vos aplicás delta E más NR delta T, ¿se puede aplicar para todos los casos? Porque no, nosotros por aquí... No, se aplica solamente a gases ideales, porque esta viene de aplicar P por B es RTN. Bien, bien, entonces, genial. si no tiene un líquido, un sólido, esta no sería válida. ¿Está? Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces fíjense que acá quedaría, esto es 1, 5 por 150. Entonces, me queda, si no hice mal las cuentas, el delta H de esta etapa. ¿Está bien si pongo esto así? ¿Está bien? No, es negativo también. Negativo, bueno. Es negativo porque este delta T es menos 150, ¿no es cierto? Acá también, menos 150 Kelvin. Pero presten siempre atención que signo de delta E y signo del delta H siempre es el mismo. ¿Está? Entonces no puede quedarle diferente. En alguna de las dos metieron la pata. Y luego, ¿qué me falta calcular? Delta S. ¿Y cuánto vale el delta S si es una expansión adiabática reversible? 0. 0. Si no me avivo, escribo la definición. Diferencial de Q reversible sobre T. ¿Qué pregunta me tengo que hacer? Primero, si es reversible. La contestación es sí. Entonces, como la contestación es sí, pondré esto. Y luego me debería preguntar por la temperatura. Pero en este caso particular, ¿para qué o qué sentido tiene preguntar por la temperatura? Dado que al ser adiabático, este calor va a ser 0. Entonces, independientemente que la temperatura se mantenga o no, que en este caso no se mantiene, como esto es 0 en el proceso, entonces esta integral es 0. Por el mismo criterio, delta S del medio ambiente va a ser también 0, porque es un proceso adiabático. Y entonces acá la pregunta, delta S del sistema, ¿sirve como criterio de espontaneidad? Sí. Delta S del universo, también siempre. Yo no le pregunté en el caso anterior, respecto del desorden. ¿Qué quería decir un delta S de 1,39 calorías por Kelvin? Aumenta el desorden del sistema. Aumenta el desorden. En cambio, en esta segunda etapa, ¿Qué es no reversible? pasa. ¿Está? Finalmente, si quieren hacer una comprobación, estaría bueno ver cuánto da el delta E a lo largo de todo el proceso. Entonces, el delta E de todo el proceso, o sea, el delta, el calor, trabajo, todo hay que sumar. El 1,2 con el 2,3 y van teniendo todos los valores. Si ustedes suman el delta E global, como la primera etapa era isotérmica, el delta E global les queda menos 450 calorías, ¿sí? Total. Entonces, estaría bueno comprobar si esto es el Q total menos el trabajo total.
verifiquen eso, si realmente les dio así. Sí, profe, da. Perfecto. ¿Cuánto da el calor total? En la segunda etapa no hay calor. En la primera etapa hay y era igual al trabajo. 417, ¿no es cierto? Y este trabajo es el trabajo de la primera, que es 417, más el trabajo de este acá. 450 sería. 450. ¿Tá? Y bueno, si hacen la cuenta, este 417 se les va, les queda menos 450, hicieron esa verificación. No sé si el problema preguntaba algo más. No. Bueno, terminamos.